Eduardo Sartelli, que está del otro lado. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo te va? Bien, todo bien. ¿Vos? Y acá, con esa sensación desagradable de empezar otro año después de las vacaciones. Vos sabés que para mí el año es una el cosa espacio que va entre dos vacaciones. Sos una cosa terrible. Sos el tipo que descaradamente sale diciendo esta cosa dolorosa de tener que volver otra vez a hacer esto. Y del otro lado, estoy escuchando los gritos de la audiencia diciendo: bien, volvió Sartelli, volvió Sartelli. Yo sé que es mentira eso, pero igual te lo agradezco. Siempre es bueno, ¿viste? Vos sabés que hay una renovación en la web de Plural, donde van quedando ahí todas las columnas de Eduardo Sartelli, y a mí me mata porque durante la semana por ahí recibís a alguien que las está volviendo a escuchar y que manda mensajes, ¿me entendés? Que escuchó algo y dice: ¿viste como había dicho Eduardo? Pasó tal cosa. Y vos decís: ¿de qué está hablando si Eduardo hace como un mes que está de vacaciones? La gente vuelve a revisar las columnas. Es más, hace muy poquitito los amigos de Razón y Revolución, que están atentísimos, reeditaron algunas de las charlas que teníamos acá los lunes sobre algunos temas que volvieron a la agenda mediática en este último enero. Y yo digo: mirá qué atento que están ahí revisando el último detalle. Bueno, ahora ya no van a revisar el archivo porque ya tenemos el comienzo de otro año. ¿Qué vamos a hacer este año, Sartelli? Bueno, digamos, para no dejar pasar lo último que señalaste, el catálogo de enfermedades mentales en este mundo es gigantesco, y gente que quiera volver a escuchar las cosas que yo digo, a ver, no hay duda. Pero haciendo un balance de todo eso, nosotros empezamos esta columna con una serie de objetivos particulares. Y después la columna, por la realidad, por los oyentes, fue adquiriendo otra forma. Entonces mi intención este año es blanquear esa situación. Ah, perfecto. No nos resistamos más. No. Quisimos hacer una serie de cosas que impulsaron una serie de reacciones que le dan forma a lo que finalmente la gente quiere, que es que hagamos un comentario de actualidad con cierta perspectiva, que sea provocativo y que ayude a pensar los problemas. Acá ya hay uno que dice: extrañaba pelearme con Sartelli a través del parlante de la radio. Ves, acá siempre hay gente que tiene... Los intereses de la gente son sorprendentes. Gente que quiere pelearse con... gente que quiere sentirse bien, gente que quiere sentirse mal. Pero vamos a poner en práctica algo que todos los que escuchamos radio en algún momento hacemos, y es esto de que están hablando en la radio y te das vuelta y le contestás al tipo que habla como si te escucharas, y generás una batalla, ¿me entendés? Contradictoria, absolutamente contradictoria. Acá porque algunos después lo hacen visible a través de redes sociales y cosas por el estilo. Pero si no, esto es súper habitual, que uno se da vuelta y dice: ¿pero qué está diciendo este tipo? No me quiero saber nada. Exactamente. Bueno, vamos a tratar de provocar este año mayores reacciones de ese tipo, que son las que interesan. Está muy bien. Y la idea es, transformar la columna en lo que más o menos ha venido siendo, algo así como preguntarle a Eduardo. Claro, preguntarle a Eduardo. Y Eduardo te contestará lo que pueda, lo que sepa, y sobre todo te vas a enojar. Otra pregunta me dicen acá. Sí. ¿Cómo va Eduardo con el libro? ¿Cuál de todos? El que esté más pronto a salir, ¿no? El que esté más pronto a salir. Estoy con la tesis de doctorado, que se supone que tiene que salir antes de julio de este año, que es una historia de los obreros rurales. Ajá, mirá. Los obreros rurales pampeanos, el sector más activo, ignorado y traicionado de la clase obrera argentina. El corazón del libro se llama, o se podría titular como La traición de la izquierda. Así que yo creo que va a causar cierto escándalo. Oh, ya te metiste, pobre. Estaba tranquilo Jorge Altamira, sentado. Ya le metiste el dedo, justo en un año electoral que tiene una batalla terrible contra Del Caño para ver si la juventud y vos le metés esto en el medio, le complicás la existencia, Eduardo. Sí, yo creo que Jorge está más ocupado ahora dentro del partido que afuera, pero bueno, lo hemos escrito y lo hemos dejado por ahí. Totalmente. La historia nos absorberá. Pero no, eso se supone que tiene que salir en julio. Es una larga deuda de una investigación que tiene más de 20 años, que tiene más de 1000 páginas, y que espero yo que termine de salir una buena vez, si mis obligaciones laborales, familiares, parentales, etcétera, etcétera, me lo permiten. Y la cajita 2, supongo que el nombre la cuestión debe venir por ahí,
es la tarea inmediata una vez que sale esto. Okay. Yo aspiro a que a fin de año tenga ya un borrador extenso. De todas maneras, aprovecho el chivo, que este año en la cátedra, a la que siempre invitamos a los oyentes, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en Puan, los sábados de 9 a 1, solo por joder pongo esos horarios, por joder, vamos a tener este año una serie de temáticas particularmente importantes y donde se va a exponer básicamente el corazón de la cajita 2. Ajá, mira. O sea, que quiera tener un antecedente de lo que ese libro va a ser, lo puede ir escuchando de 9 a 13 durante todo el primer cuatrimestre. Las clases empiezan más o menos el 20 de marzo, por ahí. Bien, perfecto. Pues sabés que en esta línea, encontrando dos puntos de lo que acaba de decir. Primero, sobre el tema de los obreros rurales de La Pampa, te escuchaba, yo también, no reeditando el archivo de audio en frecuencia cero, sino algunos otros que van colgando, gente que no sé si te aprecia, pero los pone ahí en la web. Todo un recorrido acerca de lo que pasa con el sector agropecuario en la Argentina, por ahí como una revisión de ese espacio y la posibilidad de la Argentina desde el punto de vista competitivo a nivel mundial con el sector agropecuario, situaciones que yo creo que por el formato rápido de etiquetar que tenemos en los medios nunca se ponen de manifiesto ni se profundizan. Es decir, acá hay toda una disputa entre lo industrial y lo rural, que es histórico, que parece que define nuestra realidad. Yo creo que desde la 125 para acá ya directamente no hay posibilidad de poner en debate, y otra vez recorrías esto para tener como una referencia, ¿no? Porque parece que estamos siempre en una encrucijada de si favorecemos a lo industrial o favorecemos al sector agropecuario, ¿no? Y en esta... Bueno, el lector el oyente que quiera leer sobre eso, digamos, obviamente hay mucha bibliografía de gente que ha trabajado mucho, de mi pluma, por decirlo así finamente, tiene Patrones en la Ruta. Patrones en la Ruta es un análisis detallado del conflicto del 2008, con mucho detalle, y ahí donde está planteado esto que señalás vos, es decir, cuál es la relación entre el agro y la industria en Argentina, cuáles son los problemas de competitividad, etcétera, etcétera. Es un libro editado en el 2009 que yo creo que en realidad se editó a fines del 2008, o sea, fue casi hecho en tiempo real. Y ahí, digamos, mantiene, yo creo, una actualidad muy muy grande, porque en realidad la Argentina es así hace 100 años más o menos. Pero sobre eso también tengo un libro ahí en cartera. Ya siempre la gente dice, promete y después no cumple, pero bueno, de promesa está hecho el mundo. Exacto. Y si otros prometen, yo por qué no. Está de hace rato Tierra y Libertad, que es una compilación de mis escritos sobre cuestión agraria, que van desde las colonias judías de Entre Ríos hasta las cooperativas, pasando por qué es un chacarero y cuál es su historia, los problemas de la competitividad de la agricultura nacional, las ilusiones sobre la agricultura nacional, un montón de cosas que conforman lo que técnicamente en ciencias sociales se llama la cuestión agraria. Eso, en cuanto pueda ponerme, saldrá. No tengo idea, digamos, no tiene fecha. Lo que sí prometo es que este año va a estar la tesis con esta idea de el obrero rural es el gran olvidado de la Argentina, como yo escribí en algún lugar, en un volante que sacamos incluso durante el conflicto de 2008, es el convidado de piedra de la historia argentina y el responsable máximo de esa ignorancia sobre esa fracción de la clase obrera es la izquierda argentina, que lo ha traicionado ostensiblemente. Me encanta, porque me encanta cuando empezás en un formato tipo la vuelta del flaco Schiavi a Boca, directamente al mentón. Directamente al mentón. Sí, puedo decir que mi estilo es así. Sí. La onda Patrón Bermúdez, Chicho Serna, o sea, el fútbol sutil. La belleza. De todas maneras, digamos, para completar el chivo que te decía antes, los viernes de 19 a 21 vamos a tener en el marco de la cátedra
también un taller de género. Ajá, mirá. Donde se va a discutir con presencia de invitados caracterizados, feminismo, femicidio, prostitución, trata, y se van a pasar un documental sobre la trata, y vamos a hacer una ¿cómo se llama? Se va a poner también, se va a presentar una obra de teatro, no sabemos si dos, seguro una, ajá, sobre este tema, así que quiera ir también es en Puan, 480, en su momento iremos recordando a la gente, en Caballito, la Facultad de Filosofía y Letras, en este caso los viernes de 19 a 21. Bien. Y los sábados también vamos a tener invitados especiales, no los quiero adelantar porque viste siempre después te dejan colgados. ¿Va a ir José Luis en alguna oportunidad? No es bienvenido. Pero se van a sacar lindas chispas. No es bienvenido, además que cada vez que tener algo con este señor terminamos mal, digamos. No me digas. Pero sí, estoy tratando, ahí digamos, por ejemplo, estoy tratando de ver si lo puedo invitar a Horacio González. Ajá, mira. No lo invité nunca mientras estuvo en el gobierno, sí, por razones obvias. Tenía muchos lugares donde hacer oír sus ideas, sí, y ahora como está en la oposición, viste, yo nada más que por joder, sí, tenía ganas de invitarlo para ver si podemos hacer un balance serio de su experiencia y el kirchnerismo en general. Su experiencia como funcionario público, digamos. Su experiencia como funcionario público. Como funcionario público y como militante de ese espacio, digamos, ¿no? Y después teníamos ganas de invitar a otro tipo de gente, sobre todo el tema de los aborígenes, la cuestión indígena en Argentina, sí, y otros olvidados de la historia de Argentina. Más o menos ese va a ser el tema de este cuatrimestre de la cursada, okay, el tema de los grandes olvidados, ¿no? Hablando de olvidos y de recuerdos, sobre todo lo que vino sucediendo durante este mes, en el que estuvimos separados momentáneamente para poder actualizar un poquitito esta coyuntura política que se vive y de la cual muchos reclaman alguna mirada, ¿qué temas valdrían la pena resaltar como para encauzar después las charlas que vamos a tener todos los lunes acá? Y por empezar, uno de los grandes temas es obviamente la marcha del plan de Macri. Ese es uno de los grandes temas. ¿Sí? Vamos a tratar de mostrar cuál es el verdadero plan de Macri y en qué medida se impone más allá de lo que parece. Y cuáles son las consecuencias de tanto la imposición del plan Macri como los límites del plan Macri. Parece que la idea de que el gobierno está siendo vapuleado, avanza y retrocede y no concreta, que es más o menos la idea que tiene la derecha más concentrada, o que el gobierno se lleva todo por delante y hace lo que se le da la gana y está llevando hacia una reestructuración general de la sociedad argentina, que es más bien la mirada por la izquierda. Las dos miradas son falsas. Y el eje del análisis va a ser algo así como, esta película ya la vimos, y vamos a demostrar que no solamente esto no es nuevo, sino que normalmente es lo que sigue a una etapa como la del kirchnerismo, y normalmente termina mal. Normalmente termina mal. Vos decís que ni el gobierno está siendo vapuleado todo el tiempo, ni tampoco esto es la lógica remozada de los 90 como se esgrime en los lados. Es un poco y un poco. Exactamente. Yo diría que es probablemente el intento más serio desde Frondizi de intentar hacer algo que en la Argentina es imposible. Y que es tal vez la mejor apuesta que tiene la burguesía argentina. Y el hecho de que sea su mejor apuesta y que vaya a terminar mal, porque esto ya pasó, ya lo hemos visto y termina mal, demuestra que los límites de la Argentina son los límites del capitalismo de la Argentina. Es decir, bajo esta estructura social no hay mejor respuesta que esta, y esta que es la mejor respuesta no sirve. A ver, te pregunto esto porque siempre hay como una sensación de que ese proyecto de Frondizi, que vos decís es lo mejor, es lo más serio que se hizo después de ahí, parecía un proyecto que efectivamente cambiaba la matriz de la Argentina. Digo, ¿es así? ¿Están así? ¿Era un proyecto capaz de reestructurar la Argentina en otro formato y no se consiguió? Mira,
Vamos a ser un poco patoteros. Sí, dale. El kirchnerismo decía ser un nuevo modelo industrial y una nueva historia para la Argentina basada en la producción industrial. Y calificaba a los 90 del mundo neoliberal agroexportador. Sí. Bien, el kirchnerismo es básicamente el mundo neoliberal agroexportador. Ajá. Ya lo hemos desarrollado en muchas columnas, que lo escuche, que sea masoquista y quiera volver a escucharlo, pero cuando analizamos, por ejemplo, los acuerdos que el kirchnerismo estaba haciendo con China, la relación de la Argentina con China propuesta por el kirchnerismo, decíamos hay que retroceder al pacto Roca-Runciman y hay que volver a la relación de Argentina con Inglaterra para entender como diríamos en términos jaurechianos, nuevo vínculo colonial. Macri, como Frondizi, en realidad no es eso. En realidad es el intento de obtener para la Argentina una base distinta del agro, pero cuyos límites se agotan en el intento de aumentar la productividad de todo lo que no es agrario. Y el problema más, y la clave de este asunto, es que el capital extranjero y el capital nacional, que son convocados para esta tarea, no están en condiciones, no tienen la capacidad no tienen la voluntad de realizar esa actualización de la capacidad productiva. Por varias razones. Por un lado, porque la Argentina no es un buen negocio en general. Esto nos lleva al análisis de productividad y problemas cara a cara, sector por sector. Como nosotros sostenemos, el único sector que acá funciona es el campo. El resto no tiene condiciones de base. Después podemos ir explicando y que los oyentes pregunten por qué la Argentina, que es el país de esos animales todos forrados de cuero, o sea, las vacas, no tiene industria de zapato. ¿Por qué la Argentina, que produce fibra textil natural o industrial a lo pavote, no tiene una industria textil y mucho menos una industria de confección capaz de afrontar el mercado mundial? Podemos ver rama por rama por qué la Argentina, que produce, por ejemplo, leche, no es una potencia lechera. Y así podríamos seguir dándole vuelta a la manija y encontrar rama por rama cómo la Argentina tiene límites objetivos que hacen que ningún capital, ni nacional ni extranjero, tenga voluntad de hacerlo, simplemente porque los capitales buscan ganancias y ahí no hay ganancias. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, ¿cuáles son las consecuencias sociales? O sea, lo que podría relanzar a la Argentina como una economía dinámica más allá del campo, generaría en la Argentina una catástrofe social gigantesca, cuyos paliativos solo se verían en un periodo de 20 o 30 años, que debiera ser cubierto en el medio por una dictadura feroz. No sé si se entiende. Bueno, lanzaste un guión cinematográfico que, digo, atrapa, al menos atrapa. No sé si gusta, pero atrapa. La cuestión no es que guste, sino que atrape. Ajá, bien. Porque después cada uno va a sacar sus conclusiones, pero lo que aquí se dice es, este país solo se cura en términos capitalistas con una dictadura más feroz que la que hemos visto jamás, con una degradación de los niveles de vida mayor de lo que hemos visto jamás, que es la única base para que la Argentina ofrezca una ventaja competitiva que no tiene, a saber, una masa de población sobrante, que sea capaz de competir a escala de explotación con el sudeste asiático. La discusión sobre... Perdón, ahí algún oyente va a salir con alguna idea, bueno, pero podemos competir con tecnología, podemos competir con la capacidad del cerebro argentino, y volveremos sobre CONICET y el conflicto de CONICET y cosas por el estilo. A lo que yo simplemente digo, hagan la pregunta y contestaremos lo que se pueda. Correcto. A ver, durante prácticamente el final del año pasado y el comienzo de aparece una discusión que para el sector sindical es un dolor de cabeza, y que el gobierno viene imponiendo, yo creo,
en esta lógica que decís vos, a veces gana, a veces pierde, o sea, como que la va empatando, que habla del costo laboral. ¿Ese es el mecanismo, ese es el único mecanismo, o ahí hay encubierto un negocio que algunos actores no quieren perder, que en definitiva no termina ni siquiera beneficiando, no para ser un gran actor competitivo, el caso oeste asiático, sino para ser competitivo también en otros mercados mucho más cercanos? Mira, sobre el tema del costo laboral es un problema real. Sí. El salario que las empresas pagan no es simplemente el gasto laboral que tienen. Y el costo laboral es parte de un elemento competitivo. Sí. En una sociedad capitalista. En una sociedad de otro tipo es otra discusión. Pero en la sociedad en la que vivimos, el costo laboral es un costo. Y evidentemente los costos laborales en Argentina son muy elevados. Correcto, pero digo... Son muy elevados porque además todo es muy elevado en la Argentina. Bien, pero digo, el costo laboral, o lo que duele del costo laboral para algunos sectores, ¿es esa diferencia entre lo que se lleva al bolsillo el trabajador y lo que paga el empleador? ¿O es el dolor de algunos sectores que viven de esa diferencia y que ven que ahí va el recorte? Caso concreto, los sindicatos. A ver, la posición de los sindicatos siempre es ambigua. No nos olvidemos que el sindicato es básicamente un representante colectivo de una mercancía. Sí. Y por lo tanto, los sindicalistas básicamente son negociadores del valor de esa mercancía. Obviamente, como negociadores del valor de esa mercancía, pueden estar muy pegados a los intereses de esa mercancía, o sea que los obreros reciban lo más que puedan, sí. O también pueden ser más intermediarios del valor de esa mercancía, o sea, quedarse con una parte de lo que esa mercancía debiera recibir. Obviamente, esta última actitud es la que corresponde a lo que solemos llamar la burocracia sindical. Exacto. Y es obvio que la burocracia sindical está preocupada por el ataque a los costos laborales, no tanto por lo que le puedan descontar a sus obreros, sino por la mordidita, como diría el compañero sí. Ricky Martin, sí. Que se queda en el medio. Pero, más allá de eso, el problema, la magnitud del problema es tan grande que, aún eliminando todos los costos laborales fuera del salario directo, o sea, supongamos que a los obreros no se les paga, por costo laboral solo se entiende lo que se le paga al obrero y no existe ni obra social, ni jubilación, ni nada por el estilo. Los salarios argentinos siguen siendo muy altos en términos internacionales, siguen siendo poco competitivos en términos internacionales, entre otras cosas porque la Argentina toda es una gigantesca máquina de derroche. Por lo tanto, hay un punto en el cual, aún avanzando en el problema de los costos laborales, es apenas una gota de agua en el desierto. Por eso digo, los problemas de la Argentina son mucho más graves que cualquier problema sectorial. Y la forma en que Macri quiere encararlo, que a mi juicio es lo mejor que puede tener la burguesía argentina, son formas que no van al fondo del problema, no resuelven el núcleo del asunto, ensayan recetas que ya se vieron y que no alcanzan. Por eso es importante repasar la experiencia frontecista, por ejemplo. O, si vos querés, la de Cleide Bacena bajo Onganía. O, si vos querés, la de Cavallo bajo Menem. Porque si uno evita los rótulos, va a encontrar que bajo diferentes nombres hay sectores de la burguesía argentina y extranjera que tienen este problema de la productividad en la cabeza hace mucho tiempo. Y lo aplican bajo diferentes formas. Pero aún así, el problema no termina ni siquiera de esbozar una solución. Por eso digo, es importante que siempre pongamos esto por delante. Los problemas de la Argentina son gravísimos. Alejandro se pone contento y te da la bienvenida. El emperador dice que tira algún ejemplo de por qué esa producción primaria no genera manufactura, la Argentina no la desarrolla, porque está ahí. Creo que van a ser varios de los temas que vamos a ir tocando. Esto fue, viste, es como el dulce que te dan para que vos te acerques, nada más. Es el tráiler de la película que vamos a ver. Y por su parte Laura, emocionada, se pone contenta sabiendo que Ricky Martin era compañero. Y bueno. Cosa que no sabía, pero sí, como todo personaje que se precie tiene que ser compañero, tiene que ser peronista, y Ricky Martin es, podemos decir, un puto peronista, digámoslo así, porque está abiertamente ya definido.
¿Es compañero? No, digamos, no sé si es peronista, de lo otro parece que es más constancia, pero lo que está pero hay claro que hacerlo, es hay que habla hacerlo. sobre la mordidita. Escúchame, de Ricky al Papa. De Ricky al que Papa. habla sobre la mordidita ya está, ¿viste? Es argentino y es peronista. Está perfecto. No se queda. Señor Eduardo Sartelli, saque sus armas, vaya diagramando este guión. La semana que viene salimos a la cancha con todo, así que Dale. A prepararse. Y que pregunten los oyentes. Y que pregunten, si son guapos que pregunten, pero tiene que haber guapo, Acá a medias tintas no. No sé, hay muchos que hablan, no sé cuántos se animan. Me encanta. Eduardo, un abrazo, buena semana. Un abrazo grande. Dale, chao, chao. Ahorita vamos con Eduardo Sartelli, como siempre. Dale, chao, chao. Ahorita vamos con Eduardo Sartelli, como siempre. Dale, chao, chao. Ahorita vamos con Eduardo Sartelli, como siempre. Dale, chao, chao. Ahorita vamos con Eduardo